12 horas, 13 horas, ni siquiera sabía qué iba a decir. Yo solo le dije al pastor, sí, pastor, pero yo no sé qué voy a hacer, porque las horas son muy pocas, muy escasas. E insisto, hace horas no tenía ni idea. Yo le decía al Espíritu Santo, por favor, Espíritu Santo, dime lo que yo voy a decir el domingo o mañana. Silencio total. Silencio total. Pero cuando yo agarré mi Biblia y mi libreta, Él puso la palabra en mi corazón. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos presentamos ante ti, Señor. Te damos gracias por este nuevo día. Gracias porque nos has permitido abrir los ojos, Señor. Gracias porque tú nos has traído hasta aquí, Padre. Gracias porque hoy nos reunimos en tu nombre, Señor, sabiendo que el séptimo día es dedicado para ti. Te damos gracias, Señor, por la vida de los hermanos que están aquí presentes y por todos aquellos que no pudieron venir. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, para compartir. Gracias, Padre, porque hoy dependo de ti y porque todo lo que tú haces es bueno para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, el Señor siempre sabe el momento que escoge porque sabe que tenemos algo que decir y regularmente lo guardamos para nosotros, pero Él sabe el momento en el que nos tiene que traer aquí y colocarnos en este espacio. Usted le va a poner el nombre a la prédica al final. Usted le va a poner el título al final. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado en esta vida, ¿para qué estamos aquí o por qué estamos aquí? Yo muchas veces le he preguntado a Dios. Y un día, cuando era muy pequeñita, cuando la gente dice que no tenemos uso de conciencia, cuando la gente dice que los niños no tienen problemas, yo me atreví a cuestionarle por qué había nacido. ¿Para qué? Si a mi corta edad era muy infeliz. Mi vida estaba llena de soledad, de dolor, de vacío, de rechazo y de abandono. Y yo no recuerdo que a esa edad mis padres me hablaran de Dios, pero yo sí sabía que había un Dios. Y yo le pedía que me llevara con Él. A mi corta edad yo le pedía la muerte, porque yo quería estar con Él. Yo no sé de dónde mi cabeza sacaba que era un lugar seguro, pero yo quería ir con Él. Podemos ir a Salmos 91:4. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, por favor? Bien, desde ese momento, así como una gallina cuando tiene a sus pollitos, la gallina extiende sus alas y regularmente la gallina siempre hace esto porque tiene que abarcar a toda la cantidad de pollitos que tiene y no los puede dejar sin cubrirlos. Y cuando esa gallina se da cuenta que viene algo que peligra la integridad de su pollito, inmediatamente hace esto. Siempre lo hace. Y lo vi ahora que traje a mi Kobe y andaba una gallina por ahí y ella le hacía esto al perro porque pensaba que el perro le iba a hacer algo al pollito y yo le decía, no le va a hacer nada. Pero la gallina sí pensaba eso. Entonces yo me sentía así, insisto, a mí nadie me hablaba de Dios, pero yo sentía que alguien estaba conmigo. Obviamente en esos momentos mi corazón era muy sensible y estaba hecho pedazos a esa corta edad. Y así pasaron los años
los años. Recuerdo que había veces que yo me tapaba toda con la cobija y mi mamá, las veces que se daba cuenta, ella me quitaba la cobija de la cara y ella se daba cuenta que yo lloraba, pero nunca preguntaba por qué lloraba, pero solo me destapaba la cabeza. Y llegó un momento en el que yo decía, a lo mejor y me pregunta, pero nunca me preguntaba. Pero ella también tenía sus razones, insisto. A veces los padres pensamos que los niños pequeños no tienen problemas, pero sí, esa niña sí tenía problemas. A medida que los años fueron pasando, todas esas emociones se convirtieron en ira. Y como era de esperarse, pues yo no sabía manejar la ira. Y la ira hizo todo lo que tenía que hacer. Era un enojo tremendo. ¿Contra qué? No sé. Pero yo estaba enojada. Pero yo seguía sintiendo esa protección, que yo seguía bajo las alas de ese Dios. Y entonces se me ocurrió una estrategia. Cuando algo me hacía daño, yo daba la espalda y cortaba el habla. Yo no podía hablar con lo que me hacía daño. Y esa era mi defensa. Ese era mi escudo, dejar de hablar. Y vino la falsa creencia que hasta hace unos años la verdad del Señor echó abajo. La gente decía y habla sobre el carácter fuerte. Dicen, ay, no, ni lo toques ni lo mires porque tiene un carácter que Dios me guarde. Esa es una falsa creencia. Porque buscando el concepto de carácter, el concepto bíblico de carácter, el carácter es el conjunto de valores, de actitudes y de acciones que reflejan la voluntad de Dios. Eso es el carácter. Por eso era una falsa creencia. Y es una falsa creencia. Para variar, crecí en un ambiente en el que el poder y el dinero eran lo más importante. Si tú tenías dinero, valías. Y si no, en mi familia había una palabra que denigraba, que era pozolero. Y no porque le gustara el pozole, sino porque era bajo. ¿No? Y después esa ira se convirtió en orgullo y soberbia. Y en ese momento, cuando yo llegué a los pies del Señor, comprendí que Dios me dio mucho, que me dio demasiado, que me consintió demasiado. Pero ¿qué creen? No estaba capacitada para sostener lo que Él me había dado. No sabía cómo manejarlo. Y me dolió mucho cuando empecé a leer la Biblia y encontré que en Proverbios 16, 18, ¿la puedes poner, Cris? Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Ajá, por favor. Que el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Y en Reina Valera dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Como yo sabía y sentía la presencia, nunca me imaginé que esa presencia se fuera. Me di cuenta de lo que hacía el orgullo en una persona. Y el orgullo, en un concepto, buscándolo en un concepto bíblico, dice que es el principio de todo pecado y enemistad con Dios. Y yo estaba muy equivocada, ¿verdad? El principio de todo pecado y de enemistad con Dios.
Y vino la caída. Y esa caída fue hasta las tinieblas, hasta la oscuridad. Y me pasó lo mismo que le pasó a Job. ¿Por qué a mí? Si yo no soy mala, si yo no le hago daño a nadie. Pero tenía orgullo. Y el orgullo, insisto, que es el principio de todo pecado y enemistad con Dios. Mi característica no era tan fácil, ¿verdad? Y ayer recordaba las palabras de la abuelita Idalia que decía: Dios ama al pecador, pero no al pecado. En una de las paredes de la casa, su casa, de mi recámara, tengo pegadas algunas citas bíblicas que han marcado mi vida. Y en estas últimas semanas yo volteé a ver todas las citas que tenía y encontré esto que dice en 2 de Corintios 12, 7, en la parte B. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Yo tenía un peso, pero Dios quería que algo me hiciera contrapeso. Y ese contrapeso, en mi caso, y probablemente en el caso de muchos, era la humildad. Y entonces utilizaron o hubo un instrumento de Satanás que me generaba molestia y dolor. Ese aguijón del que habla la palabra puede ser una enfermedad, puede ser una aflicción emocional, como es la depresión, la ansiedad, el remordimiento, la culpa. Puede ser una oposición externa, como la persecución, la traición. Una tentación moral, como es la lujuria, la codicia, los vicios, o bien la combinación de todo esto. Ese es el aguijón que puede llegar a nuestra vida, cada uno de nosotros. Y cuando ese aguijón ya estaba, ¿sí les ha picado una abeja alguna vez? Y ven que se queda un aguijón y duele. Ay, Dios. En alguna ocasión, por imprudente, había una bolita ahí en la casa de mis papás y yo digo a mi papá: vamos a quitar eso porque quién sabe qué es. Mi papá le pega y eran abejas. Y entonces se me vinieron las abejas encima, corrí, solté a mi papá se quedó tirado mal con esas abejas, me fue. Y me picaron en varios lugares y yo nunca me imaginé lo que podía doler el aguijón de la abeja. Incluso en una parte de mi cuerpo se me hizo como pus por ese aguijón y me dolía mucho. No podía ni moverme, me dolía demasiado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me postré ante el Señor y como me dolía, así como dice la palabra en el verso 8, en 2 de Corintios 12, verso 8, respecto a lo cual 3 veces le rogué al Señor que lo quitara de mí. O sea, el aguijón que tenía, Pablo le pide al Señor que le quite ese aguijón. ¿Y qué creen? ¿Dios quitó el aguijón o no quitó el aguijón? Pues no, Dios no me hizo caso. No me quitó el aguijón. Y yo le suplicaba y le rogaba y me postraba y lloraba. El aguijón se me enterraba más. Insisto, ese aguijón puede tener muchos nombres.
en la parte, en 2 Corintios 12:9, en la parte A, viene lo más importante, que dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y era una cita bíblica que andaba en mi cabeza, y llegaba a mi cuarto y me sentaba en la cama y la veía y seguía: su poder se perfecciona en la debilidad. Y andaba haciendo otra cosa y regresaba, y esas palabras andaban en mi cabeza, vuela y vuela y rodando y rodando. Y su poder se perfecciona en la debilidad. Hasta que un día me senté ahí en la cama y empecé a buscar algo que yo necesitaba escuchar a través de Dios, que me decía que a mí me bastaba su gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo que no merecemos. Y esa gracia se traduce a través de su amor incondicional y de su ayuda sobrenatural. Él no me iba a quitar el aguijón, pero sí me prometía que me amaba y que me iba a ayudar. ¿Cómo? Ni siquiera yo lo sabía, pero su promesa estaba ahí. Dios nos dice que no necesitamos más que su gracia, porque todo lo que nos puede dar se acaba, pero su gracia nunca se acaba. Por lo tanto, comprendí y me costó entender que no me iba a quitar el aguijón, pero Él me quería enseñar a reconocer mi debilidad, porque su poder se perfeccionaba en mi debilidad. Y seguimos con la debilidad. Y tuve que enfrentar cosas feas, ver algo que me lastimó, escuchar algo que me lastimó. Y lloré mucho. Y estaba consciente que no me iba a quitar el aguijón, pero empecé a entender que algo tenía que hacer. Y después de tiempo de lágrimas y de entender que no lo iba a quitar, ¿y cómo lo entendí? A través de leer su palabra. Fui entendiendo que no lo iba a quitar, porque a nadie le pudo quitar nada. ¿A Job le quitó su aflicción? No, hasta que se cumplió el propósito. ¿Al pueblo de Israel le quitó la aflicción? No. Porque no nos puede quitar la aflicción, porque de lo que se trata es de que crezcamos espiritualmente. Porque si nosotros no crecemos, vamos a seguir en lo mismo. Porque lo que quiere el Señor de nosotros es transformarlo. Bien. Entonces, el Señor me ayudó a comprender que no lo quitaría, pero que haría algo con eso que yo sentía. Y entonces cambió la estrategia, la cambió Él, porque yo con mi sabiduría mundana no lo pudiera haber hecho jamás, pero en su sabiduría divina, Él ayudó. Y empecé a agradecer por todo el dolor que me causaba. Y parece incoherente, ¿no? Agradecer por el dolor. Pero empecé a tener esperanza en que aquí está mi debilidad, aquí está mi dolor, pero tú vas a hacer algo. Mi esperanza empezó a crecer ahí. Y tenía mucho miedo, obviamente, porque yo no sabía lo que venía para mañana, para pasado. Y ahí comprendí que la confrontación siempre va a traer algo bueno. Por lo tanto, ese aguijón no es para castigarnos, es para capacitarnos. Para que no nos apartemos de Él,
sino para que nos acerquemos más a Él. Y algo que es muy importante, que el aguijón nos enseña a conocer más a Dios y a depender más de Él, para que el día que nosotros veamos la respuesta, Él pueda ser glorificado a través de ese aguijón. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo quería que el pastor y la pastora me oraran y me liberaran y todo eso que mi cabeza se hacía marañas. Pero no podía ser dependiente de lo que los pastores, de lo que de todo lo que me decían, y que ellos que me arroparon, que me abrazaron, que me ayudaron. Finalmente, Dios los utilizó como un instrumento para que me pudieran enseñar el camino. Porque eso hace un pastor, ¿no? ¿Qué hace un pastor? Guía, cuida sus ovejas, trata de que estén juntas. Ese es el papel del pastor Adafel, de la pastora Evelyn. Así como es el Señor es nuestro pastor de todos, ellos son nuestros pastores. Y su función es esa, enseñarnos, ayudarnos a tener todas esas herramientas para que nosotros aprendamos a conocer al Señor. Ese es el verdadero crecimiento. Pero Dios solo necesita de nuestra disposición. Porque si yo siempre hubiese estado pegada, yo no sé qué hubiese hecho sola. Entonces, eso es lo importante, que nosotros tengamos esa disposición para que siempre que algo tengamos aquí en el corazón, tenemos ese librito tan maravilloso que Dios escribió para cada uno de nosotros. Porque ahí está todo. Todo. Bien. Posteriormente, cuando ese aguijón nos lleve en ese proceso, nosotros podamos dar el testimonio de la gracia y del poder de Dios, de lo que Él hace en nuestra debilidad. En 2 de Corintios 12, en el 9, en el verso B, dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué nos quiere decir con esto el Señor? Nos quiere enseñar a que aprendamos a reconocer nuestra debilidad. Cuando nuestra debilidad ya está reconocida y es entregada al Señor, el Señor empieza a manifestar su poder en esa debilidad. Es como prueba y error. Pero Él va fortaleciendo en esa debilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y ahí se puede manifestar el poder sobrenatural sobre cada uno de nosotros. Y entonces el Señor hace cosas extraordinarias a través de personas ordinarias como nosotros, porque está manifestado ahí su poder para quien le abre la puerta y sabe que solo en el Señor puede obtener esa fortaleza y esa victoria. Así como hacer crecer en cada uno de nosotros la humildad para ser cada vez más dependientes de Dios. En Santiago 4:6 dice que Dios se opone a los soberbios y que da gracia a los humildes. Y esa gracia es la que nos permite vencer las tentaciones y las dificultades, porque no las van a quitar.
ya lo olvidé. O sea que va a venir y me va a quitar el asunto, la aflicción. Ya mi corazón y mi cabeza ya lo procesó, no me lo va a quitar, pero sí va a hacer algo con eso. Después de muchos años, Dios me dio la respuesta de la pregunta que yo le hacía cuando era pequeñita. ¿Por qué Él había permitido que yo naciera? Pasaron muchos años y entendí que Dios me ha amado siempre. Desde que era una célula, desde que me estaba gestando en el vientre de mi madre, Él siempre estuvo ahí, nunca me dejó. Yo fui la que me salí de sus alas, pero Él nunca me dejó. Él hizo todo lo imposible para que cuando ya estaba fuera del rebaño, Él me regresó y me dio esa respuesta. Y siempre estuvo ahí, nunca se fue. Aunque yo pensaba y sentía que se había ido, pero Él nunca se fue. Y también ahí entendí lo que dice Romanos 8:28, que para los que amamos a Dios, todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Todo. Nada se escapa de sus manos. Hoy que el Señor obra de una manera tan hermosa en mi vida, no se le escapa un detallito, o sea, ni el más mínimo. Y yo me sorprendo mucho. Ay, Señor, a ti no se te escapa nada. ¿Cómo se le va a escapar? Si Él es mi creador, nuestro creador, nada se le puede escapar. Por lo tanto, ¿qué nos pide el Señor? Que lo amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Porque sabemos que Satanás no puede tocarnos, pero con nuestra mente hace una pachanga, pero de lo lindo, porque eso es lo que hace con nuestra mente. ¿Y cómo podemos derribar todo eso que pone en nuestra mente? A través de la verdad de Dios. Y Él lo dice en su palabra, que cuando conocemos la verdad nos hace ¿qué? Libres. Y hay otra cita bíblica que me agrada tanto como todas, que dice: tú vienes contra mí, contra lanza y jabalina, y yo te ataco en el nombre del Señor. Y esas herramientas solo las podemos tener estando en ese libro tan maravilloso que Dios dejó para nosotros. No hay otra forma de defendernos más que obteniendo todas esas herramientas, pero insisto, Él quiere nuestra disposición y quiere nuestro corazón completo, no quiere una partecita, lo quiere completo. Porque Él a través de todas esas cosas nos ayuda a crecer. Y después esa debilidad se va a convertir en una fortaleza. A mí me admiraba cuando Eve decía: no le habló tal persona, y entonces ya se quejaba porque no lo saludó, porque no sé qué. O sea, veamos hasta dónde de alguna manera teníamos esa debilidad, que me llegaba a afectar que Moisés no me saludara. Y yo decía: ay, ¿cómo le hace esa mujer que nada le afecta? Pero ya comprendí lo que Dios tuvo que obrar en mi vida para que no me llegara a afectar. Y fue a través ¿de qué? De mi aguijón. Y ese aguijón lo detestaba, no lo podía ver. Pero he aprendido tanto. Y ese aguijón me ha enseñado tanto. Y hoy puedo brincar al aguijón y no pasa nada.
Y Eve decía que un día yo le iba a tener compasión, y yo decía, sus ojos no lo verán, pastora. ¿Cómo decimos nosotros los mexicanos? Cae más rápido un hablador que un cojo. Y cayó la habladora. Así es. Entonces, la verdad de Cristo nos hace libres. Y que todo lo que Él ponga en nuestra vida siempre será para bien, aunque no nos guste. Porque Él siempre va a sacar lo mejor, aunque sean cosas malas o que nosotros lo veamos mal. Y esa niña tan infeliz, a los 4 o 5 años, que nadie le hablaba de Dios, ella sabía que había un Dios. Pero también se enalteció porque tenía la protección de Dios. Vino la caída y la caída me enseñó que Dios me quería formar de una manera diferente, que me quería transformar. Y hoy conocen a una Verónica nueva, porque la palabra dice que en Cristo yo soy una nueva criatura y que todas las cosas viejas pasaron y que Él hizo todo nuevo, tan nuevo que hay emociones, hay sensaciones que yo no conozco, que mi corazón no conoce, porque soy nueva. Yo no sé qué se siente querer a alguien, amar a alguien, o sea, me refiero a un hombre, porque mi corazón es nuevo, no lo conoce. O sea, vean el grado en el que puede obrar Dios. Yo no sé qué es vivir con alguien, a pesar de haber vivido con alguien durante muchos años. No sé qué se siente, porque soy nueva. Jamás me imaginé que Dios pudiera perfeccionarse en esa área que tanto me dolía. Pero es su gracia la que nunca nos deja y nunca nos dejará, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y gracias a ese aguijón, el Señor me ha traído hasta este lugar. Gracias.